La nueva Argentina, que desde el 10 de diciembre pasado preside Mauricio Macri, redobla la apuesta por el endeudamiento externo. La promesa de mayor liquidez para compensar la devaluación producto de esta liberalización del tipo de cambio se ha traducido en hipotecar el país al mejor postor. Como dirían en la calle, de algún lado tienen que salir los dólares. A falta de inversión extranjera se necesita otra entrada de divisas que pasa por buscar financiamiento puertas afuera, y para ello los gobiernos regionales le han seguido el paso a ese Ejecutivo Nacional con la vieja fórmula de colocar bonos en ese mercado internacional. En abril, el gobierno macrista en Argentina abrió la mayor emisión de deuda externa de un país emergente en 20 años, en el marco de un apresurado acuerdo con entidades financieras tenedoras de bonos argentinos. El presidente en funciones, Mauricio Macri, consiguió 16.500 millones de dólares a una tasa promedio de 7,2% para pagar a los fondos buitre y demás holdouts, un hecho que abrió las puertas a una nueva etapa de endeudamiento del país latinoamericano. Si bien no existe un nivel de deuda óptimo para un país, la reestructuración de la deuda en sí podría ser un instrumento valioso siempre que se utilice de forma razonable, en tanto mantenga el balance de cuánto se toma prestado y para qué se usa. Sin embargo, todo parece indicar que con el nuevo rumbo de la política económica argentina, de liberalización cambiaria y consecuente devaluación, una inyección masiva de divisas destinada para ahorros sin que se canalice ningún tipo de inversión productiva, acabará por acrecentar el efecto contraproducente que reposa sobre las reservas internacionales. Volver al ruedo, es decir, retomar la política de apertura al mercado internacional de capitales, no es cuestión exclusiva del gobierno nacional. La política de puertas abiertas se extrapoló a los gobiernos regionales, los cuales también han decidido probar suerte en el exterior. En lo que va del año y de gestión macrista, poco más de 7 meses, estados provinciales ya han realizado colocaciones de deuda por 5.600 millones de dólares, algo que durante el kirchnerismo era permitido solo cuando se les vencía un bono. Esta búsqueda de financiamiento externo no es ajena a estrategia económica desplegada por el líder de Cambiemos. El endeudamiento provincial apresurado ha sido alentado por la nación, con el objetivo de disciplinar gobernadores. La Casa Rosada avisó a los responsables regionales que en adelante deberán hacerse cargo de una porción de las obras públicas que antes solventaba por completo la nación. El anuncio provocó que las provincias se lanzaran de forma frenética a colocar títulos de deuda en pesos y en dólares para cubrir gastos corrientes de sus presupuestos. Estos recursos suponen un alivio temporal a las asfixiadas cuentas de la nación. Además, han abultado el stock de reservas del Banco Central, que a su vez ha permitido disimular la caída de reservas por el aumento de la fuga de capitales. Sin embargo, la financiación externa por concepto de bonos se traduce en una ventana de endeudamiento adicional, que si bien irónicamente ayudará a maquillar con más deuda la caída de ingresos por la recesión instrumentada por el gobierno central, incubará una crisis de las cuentas provinciales, que extenderá sus efectos nocivos sobre el sistema jubilatorio del país. Un ejemplo más de cómo el macrismo no regatea medios ni esfuerzos por construir una crisis donde no la había. Desde Buenos Aires, pasando por Córdoba, Salta, bien arriba, bien al norte, hasta Mendoza, e incluso algunas provincias patagónicas colocaron este monto, 5.600 millones de dólares en deuda en bonos. Aquí hay un ranking, ¿cuál es la provincia más endeudada? Pero es un triste ranking porque hay que tener en cuenta que el endeudamiento externo que aplicaron no es precisamente para sumar industrialización, y esas son provincias fuertes en ese aspecto específicamente. Ni hablar Córdoba, Salta, Mendoza, que es la tierra de los vinos con todo lo que producen las bodegas. Nada, no hicieron, no sumaron industrialización endeudándose, sino más bien todo lo contrario.